Muy buen día, bienvenido a La Voz, una sección ampliada de La Estrategia del Día podcast para profundizar en la visión y decisiones de los líderes que hacen noticia en diversas industrias. Platico con Sergio Méndez, el director general y máximo representante de BlackRock en México, la mayor gestora de fondos en el mundo con $9.5 billones en activos bajo administración. La cifra indiscutible de que su influencia pesa y lo que tengan que decir importa. ¿Cómo se mueve el dinero? ¿Hacia dónde va la inversión? ¿Cómo se ven las economías? En México, sus intereses están en la infraestructura energética, los fondos de pensiones, y con miles de millones de pesos circulando es el principal inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores. Pese a la sequía de ofertas en los últimos años, Méndez ve oportunidad en el mercado de capitales, pero también, como buen conocedor del manejo del ahorro en el país, pone sobre la mesa al ahorro interno como motor del crecimiento junto al nearshoring, apostando así por un efecto multiplicador generado por los inversionistas en el largo plazo. Dice que el interés por el país aumenta desde otras geografías, pero desliza la tarea de cómo transferir la idea de que invertir en México es algo que lleva tiempo. ¿Qué inversiones está buscando hacer BlackRock México? ¿Dónde están las nuevas fuentes de rendimiento? Mira, yo te diría que en general hay dos principales, ¿no? La primera claramente es las tasas de interés en México, porque además México es una economía que está poco apalancada, es decir, no es una economía que tenga un crédito en que la penetración bancaria no es tan alta y quizá por eso Banco de México tuvo que subir tanto las tasas. ¿Por qué? Porque cuando se suben las tasas, lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Que eso, por ejemplo, es algo que pasó, o sea, otra palomita para la economía mexicana, ¿no? Números redondos, Banco de México subió las tasas del 4 al 11, ¿no? O sea, dame los 25 puntos base que hay por ahí, ¿no? 700 puntos base lo subió en un término básicamente de año y medio, 2 años, ¿no? En Estados Unidos, la Reserva Federal hizo lo mismo de 0 al 5%. ¿no? Y puede subirse un poquito más. El sistema bancario en Estados Unidos lo sintió. El sistema bancario en México no lo sintió porque está perfectamente capitalizado. Y eso es algo que también, o sea, por definición, nosotros internamente decíamos, oye, pues es natural cuando subes las tasas del 0 al 5% en Estados Unidos, que los bancos la sientan. En México no lo hemos sentido porque los bancos están bien capitalizados, otra vez, ¿no? No nos damos cuenta de esas cosas que están pasando, Jimena, que hacen que la economía tenga mucho viento en popa, por decir así, ¿no? Para justamente empujar y estar de una manera sana. Entonces, yo te diría que algo es eso, ¿no? Definitivamente nos gusta la Bolsa Mexicana de Valores. Uh-huh. Aunque realmente hemos tenido una gran escasez de ofertas públicas iniciales, ¿no? Creo que lo que nos falta conectar como ecosistema es el otro ángulo donde estamos siempre muy pendientes, que son los mercados privados. Tanto en transacciones de infraestructura como en transacciones privadas, lo que se conoce como private equity, como crédito privado. Todo eso es una gran oportunidad en México que estamos explorando. La verdad es que BlackRock hemos sido participante, y no es nuevo, desde hace muchos años, muy importante en transacciones a diverso nivel en México, tanto públicas como privadas. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en México es una oportunidad. Somos inversionistas de largo plazo. BlackRock ha estado en México desde el 2006. ¿no? Desde el 2008, más o menos, o sea, y con oficinas grandes desde el 2015, 2018, 2023, y aquí seguimos, y aquí vamos a seguir. ¿Por qué? Porque vemos que hay una oportunidad tremenda en este país, ¿no? ¿Y cuál es el sentimiento de los inversionistas hacia el país? Los inversionistas internacionales, la verdad es que digamos que cada vez preguntan, o sea, es grande, lo que te digo es grande, lo que estoy pensando es cómo transferir la idea de que es algo que lleva tiempo que se consolide. No es nada más que de repente volteen, ¿no? Y digan, ay, aquí está, sino que simplemente han estado y han preguntado cada vez más en diferentes foros y en diferentes geografías, los asiáticos, la parte, ¿cómo se llama? De la parte saudí, por ejemplo, ¿no? La parte europea, Medio Oriente. Hemos estado viendo y recibiendo cada vez más preguntas acerca de la posición en México, porque saben que BlackRock llevamos mucho tiempo, que conocemos la economía mexicana, que nos gusta la economía mexicana y que tenemos mucho que hacer en México. Entonces, el interés, Jimena, es amplio, es grande. ¿Y crees que México pueda sortear cualquier volatilidad, periodo de volatilidad o incertidumbre que pueda venir con el periodo electoral del próximo año? Mira, algo que sabemos que siempre va a pasar son las elecciones. Y cada 6 años pasan.
¿no? Claro. Entonces, digamos que eso es algo, cuando hace alguien una inversión de largo plazo, sabes que cada 6 años van a haber unas elecciones. Sacando los escenarios de cola, que esos pues, no conviene ni tenerlos, ¿no? En un escenario de normalidad. México, con los niveles de ahorro interno, los niveles de deuda que tiene actualmente, una economía que no manifiesta mayores desequilibrios, ¿no? Pues yo creo que tiene herramientas para sortear, no cualquier cosa, porque sería muy atrevido ponerlo, pero para sortear cualquier evento que caiga dentro de esa base de normalidad y de extensiones, ¿no? Y lo hemos visto en el pasado. Creo que hemos sorteado momentos difíciles, como por ejemplo la crisis bancaria de principios de este año con Estados Unidos, en la parte de los bancos suizos. Hemos sorteado el COVID, ¿no? En términos financieros, me refiero. Sí. ¿No? O sea, sorteamos esa parte. Hemos sorteado de manera económica diversas tormentas o tormentitas, ¿no? El 2018, el 2022, que fue un año atípico en todos los sentidos, Jimena. Y esto hago una pausa porque yo creo que la gente no necesariamente se da cuenta de lo que pasó en el 2022 en términos de inversiones, en los cuales fue un año en el cual atípico totalmente, porque todos los activos perdieron valor en algún sentido, ¿no? Y no lo sentimos en México como se sintió en otros lados, ¿no? Se sintió de otras maneras, con una apreciación fuerte del tipo de cambio, ¿no? ¿Cuándo hubiéramos pensado que una mini crisis, no que sí mini, porque no hay que poner en adjetivos, ¿no? Pero una situación bancaria en Estados Unidos en la parte media pasara sin que el tipo de cambio la sintiera? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con los términos geopolíticos que hemos visto, ¿no? Entonces, siempre y cuando se mantengan esos equilibrios de la economía, yo creo que la economía mexicana puede, o sea, está capacitada para enfrentar los retos que se le puedan venir adelante en términos de una normalidad. Hablas de tormentita, pero ¿cuál sería esa tormentota, el riesgo más grave que pudiera enfrentar el país en términos generales? Mira, y que le pudiera preocupar a BlackRock. A mí, o sea, nosotros como inversionistas de largo plazo tenemos que ver justamente las variables de largo plazo. Entonces, los eventos de cola, que son las tormentotas, como quería decir, pues pueden tomar cualquier forma. Pero lo que sí sabemos, Jimena, es que nadie los va a pronosticar. Nadie los va a ver. Por eso te digo que la condición clara es que se mantengan los equilibrios en la economía mexicana, que se mantenga la base de ahorro interno. Cuando en las Afores, en los fondos mutuos, en las aseguradoras, un sistema bancario sano, un sistema bancario bien capitalizado, ¿no? Esas son las bases que nos van a mantener que nos van a mantener la economía. Un banco central independiente, un banco central que aplica la medicina cuando hay que aplicarla, ¿no? De manera muy seria, enfrentando los retos que se le vienen enfrente, ¿no? Esas son las cosas realmente que yo creo que mantienen a México en una posición ventajosa, Jimena. Y tú hablabas de la bolsa mexicana. ¿Por qué ven ahí una oportunidad? Está la sequía de capitales, pero quizá te refieras al mercado de deuda. No. Me refiero al mercado de capitales, ¿no? La bolsa mexicana de valores, en términos de dólares, ¿no? Es uno de los mercados que más ha rendido en el mundo, si no es que el que más ha rendido. Podríamos hablar que en los últimos 5 años casi ha crecido, o sea, en dólares, ¿no? Muy por arriba del 40, 50, 60%. Ha sido silencioso porque ha sido un movimiento que ha sido lento. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una base de inversionistas institucionales y las empresas siguen teniendo buena dinámica. Estamos esperando una recesión que se cantó tanto, ¿no? Que no se ha mostrado, no se ve. Quizá porque todos las esperamos. Por eso digo que no me gusta hablar de las tormentotas, porque sabemos que no le vamos a atinar. No estamos jugando. Invertir no es acerca de atinarle al mercado. Es acerca de disciplina, de proceso, de entender los números. ¿Qué es lo que te dicen los números? Sacar el estómago al momento de invertir y meter algo que nosotros tenemos en el DNA, que es la responsabilidad fiduciaria. BlackRock es un inversionista independiente. Nosotros manejamos dinero de terceros. Es decir, representamos la responsabilidad fiduciaria. Y siempre y cuando nos mantengamos la responsabilidad fiduciaria, que claramente está en nuestro DNA, vamos a ver las cosas de largo plazo y viendo cuáles son realmente las cosas que van a ser el motor de las economías en el largo plazo. Y una de esas es el nearshoring, claramente. Claramente es el Pero nearshoring. sería el único
y principal impulsor de toda la economía mexicana en los años por venir? No necesariamente. O sea, puede ser que se genere un ciclo virtuoso a partir de un elemento externo, ¿no? Como es la relocalización, el nearshoring, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente cuando viene, y permíteme usar el ejemplo de Tesla, ¿no? Porque es el más conocido, es el que más sabemos, ¿no? Tesla lógicamente viene y trae toda una periferia, ¿no? O de oportunidades secundarias que empiezan desde el mercado de bienes raíces, ¿no? ¿Por qué? Porque van a buscar poner una planta, pero también vienen oportunidades en la parte energética. Y de porque infraestructura. Van a necesitar energía. Claramente van a necesitar caminos, se van a necesitar agua, se van a necesitar plantas de desarrollo y solamente para una industria. Pero no estamos viendo que el Bajío lleva una posición así desde hace muchísimos años y que las empresas, otra vez nos llama la atención Tesla, pero vemos otras 5 o 6 armadoras que están metiéndole cada vez más a la producción en México. Y, por ejemplo, algo que se está generando muy importante también es no solamente el armado del coche, sino de las piezas. Y las piezas muchas veces más importantes en estos coches son las baterías, ¿no? Y es algo que se está viendo que la tecnología, la mano de obra, la oportunidad también está dando en México. Entonces, por eso es que, o sea, es sí cierto, es algo que además se viene tejiendo igual ya hace varios años, Jimena. O sea, es algo que ahorita aparece en los periódicos. Sí, se acentuó. Aquí en pero el nearshoring existe desde siempre. Hace mucho rato, ¿no? ¿Cómo se llama? Y ahorita estás viendo que está eso, ese agente externo, por decir así, o ese efecto externo, está generando una externalidad positiva internamente. Los datos de la construcción, la verdad es que se ve impresionante. Se ve muy, muy fuerte. No estoy tirando las campanas al vuelo. Pero estoy describiendo lo que hay. Pero las manufacturas están prendiendo las alarmas. Pues, a ver, claramente un tipo de cambio apreciado tiene un lado bueno como todo, ¿no? Y un lado malo, ¿no? El lado bueno, pues es que internamente, ¿no? La inflación se controla, etcétera. Tiene un costo, lógicamente, para la gente que exporta, pues sí, ¿no? Y hasta ahorita no se había visto. Y esto manufactura puede ser que ciertos sectores a nivel Estados Unidos o a nivel mundial hayan sentido una mini recesión, ¿no? Pero no toda la economía. O sea, hay que ver y hay que esperar y ver que esas manufacturas ahí van a seguir, ¿no? Simplemente una de las oportunidades más grandes que nosotros estamos viendo y que en México se está manifestando es lo que llamamos la transición energética, ¿no? ¿Y por qué se está manifestando? Pues mira, en la plática llevamos un rato hablando de coches eléctricos, de baterías, de componentes justamente para esto. Eso es parte de la transición. Estamos hablando que se van a necesitar plantas de tratamiento de agua. Estamos hablando que se van a necesitar carreteras, ¿no? Y justamente en estas economías de transición es donde se está viendo diversas oportunidades. Entonces, por eso digo, es un agente externo que nos da un gran empujón, ¿no? Pero que localmente la verdad es que se están atajando algunas de esas oportunidades. Y otra vez, no es agarrar un dardo y tirarle a ver cuál sale, ¿no? Lógicamente con responsabilidad fiduciaria, antes que nada, encontrar quién nos puede llevar. O sea, las empresas que nos lleven más rápido a esta situación van a ser las grandes ganadoras. ¿Por qué? Porque se llama transición, pero también se llama sustentabilidad. Y una empresa que es sostenible en el largo plazo, yo la defino como una empresa que renueva el capital, su capital, a mejores niveles cada vez. Y eso hace que las empresas sustentables de largo plazo tengan interés en las transiciones, tengan interés en la parte tecnológica, tengan interés en lo que es la realidad y en lo que nos va a llevar el mundo hacia adelante. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de manejos de datos, ¿no? Todo eso, pues esas son oportunidades que se dan dentro de una economía de transición. Y después de hablar de todo esto, Sergio, yo sé que no quieres poner calificativos, pero debes de tener una palabra que defina todo el momento que está viviendo el país, la situación. No me gusta poner palabras solas, ¿no? Pero creo que tenemos una oportunidad. Es decir, oportunidad. Esa es la palabra clave. Hay oportunidad. Para mí es un tema muy personal. La suerte no existe. La suerte es algo que se va fabricando. Y cuando ves la oportunidad, tú decides atacarla o no atacarla, ¿no? Y como mexicanos tenemos que atajar la oportunidad. ¿Cuál es tu perspectiva de México? ¿Qué momento está viviendo el país en términos económicos y de inversión? Déjame separarlo en dos partes. Una tendencia externa, que es una de las megafuerzas que estamos reconociendo, que es la relocalización. Y si esta parte de la relocalización
la unes con esto que está pasando en México, es donde se pone una situación muy especial para nuestro país. Y ahí te va. En la parte interna, pase lo que pase y sea lo que sea, México es un país que hasta ahorita debe 50% de lo que produce. Es decir, el ratio entre deuda y Producto Interno Bruto, pongo cercano al 50%, ¿no? Es un ratio relativamente sano. Otras economías traen 80, Estados Unidos 130, ¿no? O sea, es decir, pero si tú a eso le pones el ahorro interno en México, ahí es donde te das cuenta que el tipo de cambio es una variable que equilibra flujos. No hace otra cosa el tipo de cambio. El ahorro interno en México ha sufrido un cambio que está otra vez llamando la atención ya desde hace tiempo, que se llama el sistema de ahorro para el retiro, llamando la atención a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las Afores, y en estos últimos 3 años, la reforma del 2020, se hicieron 2 cambios estructurales muy importantes. El primero es atacar el problema de raíz de las pensiones en el mundo, lo que llamamos en BlackRock la crisis silenciosa, de la que nadie quiere hablar, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Uno de los problemas de raíz de esto, en las contribuciones. Y la reforma incluyó un incremento en las contribuciones del 6,5% que estaban hasta el 15% que van a estar empezando este año. Y el segundo, un esquema de fondos generacionales, los bien mejor conocidos como Target Date Funds, que estos 2 cambios hacen que el ahorro interno, que ahorita representa 20 puntos del PIB, estén administrados justamente atendiendo el principal problema, que es la contribución de los trabajadores, y que la gente se haga responsable de su propio retiro. Y segundo, en una regulación en la cual a lo que la regulación apunta es a la maximización de la pensión de los trabajadores. Esas 2 cosas son potentísimas. Entonces, regresando al punto local, México es un país que debe 50% de lo que produce, pero además en ahorro interno simplemente en las Afores trae 20%. En los fondos mutuos, que no es menor, 11 puntos del PIB. Nos ponen en 31 puntos. Y las aseguradoras, 7 puntos del PIB, 38 puntos de ahorro interno. Entonces, lógicamente, México, en ese sentido, es un país que ahorra lo suficiente, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no nos lo creemos, pero esa es la realidad. No tenemos una dependencia, como hemos tenido en otras ocasiones en nuestra historia, del ahorro externo. El ahorro interno ya está aquí y el 80% en el caso de las Afores del ahorro interno tiene por regulación que estar invertido en México. Entonces, eso es dinero que genera un efecto multiplicativo en la empresa, en la economía bien fuerte, Jimena, que muchas veces no nos damos cuenta, pero el momento en que están invirtiendo, cada peso que invierte una Afore o un fondo mutuo en diversas estrategias, lo que hace es generar un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, si a eso le pones claramente a la parte internacional geopolítica que es ajena a México y México simplemente es alguien que se beneficia de esta situación, le pones la parte interna en una economía fiscalmente sana, ¿no? Con ahorro interno, pues lo que tenemos es justamente esto, ¿no? Bueno, que además no se nos puede olvidar, las tasas de interés en México están anormalmente altas. ¿Por qué? Porque el Instituto Central ha visto que la inflación se empezó a disparar. Para controlar esa inflación ha generado una tasa de interés real positiva. Y eso es algo que está atrayendo capitales. Si bien ¿no? Los críticos dicen muchas veces, son capitales golondrinos de corto plazo. Sí, pero hay otro tipo de capitales que trae la relocalización geográfica que no son de corto plazo. ¿Y tú qué esperas de Banxico hacia el final de año? Mira, es difícil ver todavía qué va a pasar. Claramente las tasas parecerían estar ya en un nivel bastante alto y la inflación sobre todo ha empezado a dar signos de que puede estar en una franca desaceleración. Yo esperaría sinceramente que Banco de México se trate de separar de la Reserva Federal, ¿no? La Reserva que Federal ya se separó. Ya se separó, hace pero mucho, lo que voy es de una manera más consistente, ¿no? Y quizá pueda empezar a cortar en algún momento, ¿no? Pero todavía es muy temprano para saber, pero otra vez, si lo corta, las va a cortar 25 puntos base. Y sigues teniendo tasas de interés muy altas en un país que debe, en proporción de lo que produce, relativamente poco contra otras opciones y tiene una base de ahorro interno, acompañado de una fuerza ajena al país
¿no? Que es la relocalización geográfica o el Y los nearshoring. retornos en renta fija van a seguir siendo positivos. Pues sí. Seguramente. ¿Por qué? Porque la inflación, la verdad es que yo creo que ya pasamos buena parte del pico. Ya hemos estado viendo que está dando buenas señales. Digamos que la medicina que recetó el Banco Central está aplicándose o está teniendo efecto, y eso está haciendo que haya otra vez apetito por los papeles mexicanos, ¿no? Otra vez, tanto en inversión, que los críticos dirían que es de corto plazo, que es cierto, ¿no? Pero al mismo tiempo, con muchos flujos de largo plazo, que son inversiones en tabiques, por decirlo de una manera coloquial. Y hablando de dejar el estómago de lado, precisamente por estar viendo a largo plazo, ustedes en BlackRock cambiaron de parecer en los últimos años con un sector en particular, el cripto. Hace 6 años, su punto de vista era muy diferente a lo que hoy están haciendo. Incluso yo me atrevería a decir que hasta negativa. Y desde el año pasado pues se fue suavizando. Lo vimos en una de las cartas de Larry Fink. Tantearon el terreno, se asociaron con Coinbase, involucraron a Aladdin para estudiar el riesgo y la exposición de las carteras. Y bueno, ahora están luchando por lanzar el primer ETF de Bitcoin en Estados Unidos. Ya hasta hablan de democratización y de hacer menos costoso el invertir en esto. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, yo no diría que cambiamos de opinión. Cuando surge una nueva tecnología, ¿no? Yo creo que no necesariamente tienes que ser el primero en usarla y verla. Y en el momento de invertir de manera fiduciaria, más. Uno de los grandes retos en todo lo que son los activos digitales, ¿no? Era entender cuál era su funcionamiento dentro de un portafolio diversificado. Una cosa muy pequeñita, pero una cosa clave al momento de invertir, que se llama diversificación. Y con la diversificación viene la correlación. Entonces, de manera fiduciaria, cuando aparecen estos activos, primero tienes que estudiar cómo y a qué reaccionan los activos para poder ver su funcionamiento. Porque si no, estás apostando. Esa es la verdad. Si no sabes qué hace en tu portafolio y nada más lo haces porque el de al lado lo hizo, estás faltando tu responsabilidad fiduciaria, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay una razón clara para entrar. Lógicamente, en BlackRock se estudiaron estas oportunidades y pensamos que estamos en la posición ya para tomar una decisión sobre cómo funcionan, los activos digitales, porque Bitcoin es una cosa, claro, ¿no? O sea, todo lo que implican criptomonedas, los activos digitales, no lo negamos. Al contrario, estudiamos primero para luego poder tomar la decisión de incorporarlo en portafolios de largo plazo, ¿no? Tú ves lo que pasó en la historia del Bitcoin. De repente, ¿por qué todo el mundo invertía en Bitcoin en un principio? Y quizás se llama FOMO, ¿no? El fear of missing out, ¿no? El miedo de que todo el mundo está haciendo dinero fácil y yo no. Cuando manejas dinero de manera fiduciaria, eso lo tienes que evitar. Lo tienes que controlar, ¿no? Y luego vino el ajuste y ¡ay, Diosito! ¿No? Ahí todo el mundo ya no parecía tan... O sea, de repente todo el mundo decía, yo tengo Bitcoin, y ya de repente nadie traía Bitcoin, ¿no? Pero como un inversionista institucional de largo plazo, tienes que entender y estudiar primero. Entonces te puedo decir que los 2,600 profesionales de inversión de BlackRock estaban buscando cómo realmente atajar y cómo cabía ese tipo de activos novedosos dentro de un portafolio diversificado dependiendo del cliente. Entonces, por eso no creo que sea cambiar de opinión. Hay una regla, por lo menos mía, para invertir. La primera, que es, si no lo conoces, no lo hagas. Entonces, y no es que no lo conozcas por ignorante, pero no encuentras cuál es el uso de ese vehículo o de eso en un portafolio diversificado. Esa es la clave, Jimena. Y ahora vámonos a un panorama general de BlackRock México. ¿Cómo ha sido el desempeño de los ETFs? ¿A qué se están yendo los inversionistas? ¿Cuáles están siendo sus mejores o sus preferidos instrumentos de inversión? Mira, yo creo que uno de las tendencias más claras que hemos visto es en dos cosas, yo te diría. La primera es como un instrumento de diversificación, ¿no? Es decir, hemos visto que ha venido una gran demanda por instrumentos de renta variable, lo que llamamos broad market, como índices agregados, tanto en Estados Unidos y en Europa, de manera regional. Es decir, el inversionista mexicano se está empezando a diversificar, ¿no? Lo dije mal.
llevan tiempo diversificándose. Entonces, los ETFs que hemos visto que han tenido buena aceptación, han sido los que dan justamente para diversificar de manera amplia, es decir, países o regiones. Pero también ya estamos viendo la parte temática. Cosas o ETFs o estrategias o vehículos que te acompañen en la economía de transición, que es donde está la oportunidad. Hemos visto también un avance importante en el uso de ETFs de renta fija internacionales, porque antes la tasa era 0 en Estados Unidos, ahora ya 5. Entonces ahora se volvió un activo muy utilizado y que otra vez vuelve a ser vuelve a mostrar una oportunidad. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que se está viendo ahorita. Y la verdad, yo marcaría dentro de esto el Nasdaq, ¿no? Uh-huh. La verdad es que el Nasdaq sigue siendo un vehículo tremendamente eficiente, muy demandado, que está acompañando a uno de los mejores activos que están rindiendo a nivel mundial, entonces, que es la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, esos son las tendencias que hemos estado viendo, Jimena. Y ahora sabemos que ahorita hay una preferencia por los mercados emergentes que por los mercados maduros, ¿no? Pero, ¿cuál es la oportunidad y por cuánto tiempo? Mira, yo creo que los mercados emergentes, lo hemos dicho, han resurgido de una manera muy importante y yo creo que va acompañado de varias cosas. Claramente de la parte de relocalización, no solo México, sino en general podemos hablar de diferentes mercados emergentes que están siendo influenciados por economías más fuertes. También hemos estado viendo que se trabajó mucho tiempo en los mercados emergentes, justamente en sus números macroeconómicos y en sus finanzas, ¿no? Entonces estamos viendo que en general, ¿no? En estos momentos de subidas de tasas de interés o incremento de tasas de interés, los mercados emergentes, pues la gente empieza a voltear otra vez, ¿no? Porque, por ejemplo, el peso mexicano no es el único que se ha apreciado en los últimos años. El peso colombiano, el real brasileño, peso chileno. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces la gente, el inversionista internacional, voltea y ve tasas relativamente bajas todavía en Europa. En Estados Unidos, ya están arriba quizá del promedio, ¿no? Pero todavía bajas, y voltean y ven economías con balances relativamente sanos, con oportunidades, con algo crecimiento económico. Y sí, los mercados emergentes están, teniendo un aire importante. ¿Dónde está el mayor atractivo, entre México o Brasil? Mira, son dos historias, yo te diría, totalmente diferentes, ¿no? Será porque soy mexicano, pero a mí el caso mexicano me gusta más porque va a ser más beneficiado de la relocalización, del nearshoring, ¿no? Brasil tiene otras características como una economía predominante, una economía muy volteada hacia la parte interna, ¿no? O más volteada hacia la parte interna, y México más volteado hacia la parte externa. Entonces, si a mí me preguntas, es una de las principales, de las principales diferencias, ¿no? Números macroeconómicos, México está mejor, definitivamente, aunque Brasil no está mal. Estamos viendo buenas oportunidades, pero yo insisto, lo que diferencia a México de muchos países en el mundo es el ahorro interno, Jimena. Eso sí diferencia, no solo el lugar geográfico, sino el ahorro interno. México va a ganar en el largo plazo, entonces. Pues ojalá. Yo creo que con que logremos mantener esta estabilidad que se ha mostrado, ¿no? Yo creo que ya vamos a ser ganadores. Y Sergio, ahora que hablábamos tanto de la Bolsa Mexicana de Valores, ya ves tú que viene la posible aprobación de la reforma a la ley del mercado de valores. ¿Cómo la ves tú? A ver, yo creo que nos hacía falta esta reforma, definitivamente. Creo que, y te decía al principio, que tenemos todavía la labor, los que participamos en el ecosistema de inversiones en México, de ligar el ahorro interno con los mercados, ¿no? Pasando por la parte social, O sea, ojo, que esa no se nos olvide. Y en eso tenemos que hacer mucho trabajo todavía para ver y conectar justamente esa parte. Entonces, lo que hay que ver es esta reforma, ¿no? Lo que hace es empieza a dar pasos importantes para que esta liga en diferentes puntos se vaya extendiendo y se vaya creando y se vaya haciendo una conexión mejor. Entonces, creo que es una reforma que apunta hacia el buen lado, sinceramente. Y ahora que se va a facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas, ¿ustedes tendrán interés de alguna manera? Por supuesto.
Por supuesto, porque siempre y cuando representen una manera o un vehículo en el cual podamos cumplir de una mejor manera la responsabilidad fiduciaria que representamos, claramente. Y hay una oportunidad tremenda en ahí. Tenemos, por ejemplo, estrategias de crédito privado en empresas, ¿no?, locales, en que estamos participando. ¿Por qué? Porque nuestros inversionistas locales nos lo piden, ¿no? Y porque nosotros vemos la parte internacional, vemos la oportunidad, y el inversionista internacional también nos lo está pidiendo, ¿no? Entonces, todo ese mundo, digamos, de la pequeña y mediana industria que se ven beneficiados de este empujón de la relocalización geográfica, pues definitivamente ese es el ecosistema que digo que tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar primero y antes que nada, la gente que ahorra. En México hay muchos ahorradores, cada vez hay más inversionistas, nos gustaría ver más inversionistas, ¿no? Desde esa persona, es decir, la persona física que está empezando a invertir, justamente hasta los reguladores, pasando por los que hacemos inversiones, pasando por los inversionistas institucionales, en el caso de las Afores, los fondos mutuos. Es algo que tiene que venir en conjunto y el camino es tremendo. Ya tienes la base de ahorro interno, ahora hay que conectarla. Por último, esperaremos pronto una nueva visita de Larry Fink a México. ¿Ya está listo el plan para acompañar al presidente López Obrador al sureste? Pues en esas, vamos a ver. O sea, la verdad es que el interés de la firma, ¿no?, de BlackRock en México es un interés que viene de hace muchísimos años. No es un interés nuevo. Y estamos viendo la oportunidad, explorando las diferentes oportunidades que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues sí, estamos preparando justamente, viendo cuáles son las opciones que podemos tener para seguir, digamos, acompañando a México y estando en México y seguir con la dinámica de México. Pero sí viene, sí lo va a acompañar, sí pues se va a hacer esa visita. Pues desde esas, digamos que no soy dueño de ninguna de las agendas, pero pues estaremos ahí pendientes. Esto fue La Voz, una sección ampliada de la Estrategia del Día podcast con Jimena Tolama. Te invitamos a escucharnos pronto en la siguiente conversación. Que tengas un día muy productivo.